Buenas tardes, queridos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia. En esta ocasión vamos a tratar un tema de mucha actualidad en este momento a nivel latinoamericano y a nivel del continente, por el tema de la Asamblea General de la OEA, en la cual se presentan varias propuestas para reformar el sistema interamericano de derechos humanos, lo cual podría tener repercusiones bastante graves para los intereses de las víctimas y la búsqueda de la justicia en varios países latinoamericanos y especialmente en Colombia, donde en este momento, ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana, se vienen debatiendo importantes procesos que tienen que ver con la violación grave de derechos humanos en el país. Muchas víctimas dependen de su derecho a la justicia, de que la Comisión y la Corte puedan realizar su trabajo. En este momento hemos invitado para desarrollar un panel, un diálogo y un análisis de esta situación y las implicaciones que tendrán para la vigencia de los derechos humanos en toda América Latina y en especial la situación de las víctimas en el caso colombiano. Para ello hemos invitado al doctor Carlos Rodríguez Mejía, quien es un catedrático importante del país y un litigante ante el sistema interamericano también, a la doctora Luz Estela Aponte, quien también tiene mucha experiencia ante el sistema y quien desarrolla un acompañamiento importante en varios casos de violación de derechos humanos en el país, y al doctor Rafael Barrios Mendivil, quien desarrolla también una labor muy importante de litigio frente al sistema interamericano y de litigio interno en el país. Con ellos vamos a analizar las implicaciones que para las víctimas y para la vigencia de los derechos humanos y la justicia tienen las propuestas de reforma que se debaten hoy en el país. Bueno, para comenzar este diálogo, en primer lugar quisiéramos preguntarle a Carlos Rodríguez Mejía ¿cuál es su opinión sobre el ambiente político que rodea este debate sobre posibles reformas al sistema interamericano de defensa de los derechos humanos y cuáles son los intereses que se juegan en este proceso? Bueno, un saludo, y en relación con la pregunta, quisiera ubicar que esta discusión que se está dando en la Asamblea no, a mi juicio, no se refiere a los problemas que tiene el sistema interamericano. ¿Cuáles serían los problemas centrales del sistema interamericano? En primer lugar, la carencia de recursos para atender más de 2.000 peticiones que le llegan anualmente, o cerca de 2.000 peticiones que le llegan anualmente, que requiere un mayor equipo humano para poder cumplir sus funciones. Pero en segundo lugar, la universalidad. En eso coincidimos con algo que se ha dicho en el informe del grupo de trabajo, pero la universalidad no se resuelve exigiéndole a todos los estados que se hagan parte de la Convención Americana y acepten la competencia de la Corte. Y en tercer lugar, y este es quizás el problema central, es el cumplimiento de las decisiones de la Comisión Interamericana y de la sentencia. Digamos, los estados deberían comenzar por preocuparse por el hecho de que no se cumplen las decisiones que íntegramente las sentencias de la Corte ni las decisiones de la Comisión Interamericana, y establecer los mecanismos para que ello sea así. El sistema europeo tiene el seguimiento del Consejo de Ministros, que está encargado de velar por el cumplimiento de las decisiones. Aquí en el sistema interamericano no existe un organismo similar. No nos parece que los problemas del sistema sean la existencia de un capítulo cuarto, es decir, un capítulo en el informe anual de la Comisión en el cual se establecen
aquellas situaciones que más preocupan a la Comisión en los distintos países. Se ha dicho que todos los países deberían ser tratados, y evidentemente todos los países deben ser tratados, pero hay unas situaciones que generan mayor preocupación para el sistema que otros. Y no es objetividad el meter a todos los países en el mismo saco. Aquellas situaciones que tienen más riesgo para el objetivo y fin del sistema, que es la protección de los derechos humanos, de la dignidad humana, deben ser especialmente anunciadas por la Comisión para que todos los estados estén pendientes de lo que esté pasando. Tampoco creemos que el tema de las medidas cautelares sea un problema y que ahora tenga que consultarse a los estados. Precisamente las medidas cautelares están hechas para proteger vidas, y son muchas las vidas que se han protegido y muchas las personas que se han salvado por las medidas cautelares, en Colombia y en otros lugares del continente. Y finalmente, creemos que la objetividad del sistema no está, y esto lo repito, en dar un tratamiento igual a los desiguales. No es lo mismo la situación de derechos humanos en un país como Colombia, como México, como Guatemala, como Honduras, que las situaciones de derechos humanos en la Argentina, en el Uruguay o en Chile, que tienen todos problemas, pero son problemas de distinta naturaleza, que generan distintos riesgos, que afectan distintos derechos. Y en ese sentido nos parece que los tratamientos diferentes y las recomendaciones diferentes deben ser mantenidas por la Comisión Interamericana. Lo que está en riesgo en este momento es la independencia de la Comisión Interamericana y de la Corte. Y la independencia y la objetividad que puedan tener la Comisión y la Corte depende precisamente de que los estados no interfieran en su acción. Los estados deben mantenerse al margen de la interferencia. Es un requisito sine qua non de cualquier organismo judicial o cuasi judicial que tenga independencia y autonomía. Y eso es lo que está en juego y lo que ojalá se resuelva favorablemente por parte de la Asamblea. También a Carlos quisiéramos preguntarle, ¿se hace necesario una reforma al sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cuáles son los puntos que llamarían a plantearse la posibilidad de una reforma a un sistema que hasta la hora ha tenido muy importantes aportes al tema de la vigencia de los derechos humanos en Latinoamérica, y si hay algunos elementos en su consideración que deban plantearse para una posible reforma? Nosotros creemos que el sistema debe ser reformado de acuerdo con el diagnóstico que hemos señalado al comienzo. Es decir, que le dote de mayores recursos, que se garantice la universalidad a través de que todos los estados se hagan parte de la Convención Americana y de los otros instrumentos del sistema, y acepten la competencia de la Comisión y de la Corte para conocer reclamaciones, de la jurisdicción de la Corte y de la Comisión para conocer reclamaciones interestatales, y que se generen mecanismos para el cumplimiento de las sentencias. La reacción de las ONGs y de toda la sociedad civil ha sido la de rodear a la Comisión Interamericana en su independencia. Ya cuando se afecta o se intenta afectar el estatuto, cuando se intenta afectar más allá del reglamento que debe discutir la propia Comisión, estamos en riesgo de que se afecte la Convención Americana y se generen retrocesos. A nosotros nos parece que la discusión no debe darse en la Asamblea, sino que debe darse en el seno de la Comisión, en el seno de la Corte si es necesario, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que somos los usuarios del sistema, con, por supuesto, la participación de los estados. Pero no debe ser una discusión de solo los estados, ni una decisión de solo los estados. Los estados pueden tener sugerencias, pero la integridad del sistema depende, repito, de la autonomía y de la independencia de los órganos que lo controlan. Si son los estados los que van a autocontrolarse, nosotros dudamos mucho de que el objetivo y fin del sistema, que es la protección de los derechos humanos, se pueda realizar. Todos conocemos los aportes que el Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos ha hecho en que crezca el Estado de Derecho en Latinoamérica, y también cómo mejoren los índices de justicia y
retrocedan en cierta medida los índices de impunidad. En este tema, ¿cómo jugaría un continente sin una herramienta, sin unos instrumentos como los que tiene a través del tema del Sistema Interamericano de Defensa de Derechos Humanos, Luz Estela? ¿Cómo verías tú este tema de justicia frente a esta situación? Bueno, ahí esa sería una de las consecuencias, digamos, más negativas en términos de derechos humanos y por supuesto de la apuesta por construir cada día sistemas, digamos, más democráticos, más garantistas del conjunto de derechos de las poblaciones de las Américas, porque debemos recordar que cuando un caso llega al sistema interamericano de derechos humanos o cuando una comunidad o una persona acuden al sistema buscando la protección a través de las medidas interamericanas, estamos hablando no de la primera acción que esa persona o esa comunidad están instaurando, sino casi que el final, digamos la última acción que están haciendo un poco desesperada ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales o ante la ausencia de acciones efectivas, contundentes que logren o bien conjurar el riesgo que amenaza la violación de los derechos humanos o bien, digamos, hacer la justicia que están reclamando por los hechos ocurridos y por supuesto buscar la reparación para las víctimas. Entonces, sí, en el eventual panorama, digamos, desastroso para nosotros, en que agotados todas las instancias del sistema de la OEA, se echara para atrás las facultades de la Comisión Interamericana, las de la Corte, o que eventualmente se eliminara todo este sistema, pues estaríamos ante una situación en la cual las poblaciones nacionales están acudiendo a los estados y quedan a merced de la respuesta que den esos estados, que puede ser positiva, que puede ser parcialmente positiva o que puede ser del todo negativa o ni siquiera tener, digamos, una respuesta. ¿Y a quién acudirían? Obvio, nos quedaría una opción del sistema universal, que Rafa lo recordaba ahora, pero hemos dicho los ciudadanos y ciudadanas de las Américas que nosotros le hemos visto una ventaja al sistema interamericano frente al sistema universal, y es la posibilidad de judicializar, llamemos así, de hacer obligatorias, de hacer mandatorias las decisiones del sistema interamericano, lo cual no podemos hacer en este momento ante el sistema universal. Entonces sí quedarían los ciudadanos y las ciudadanas a merced de los recursos internos, algunos importantes, otros muy complicados. Quedaríamos a merced de que, como está pasando en este momento en Colombia, se echen para atrás, digamos, mecanismos importantes como el que tenemos hasta este momento, que es el de que la jurisdicción penal militar solo opera para casos relacionados con el servicio, no con violaciones de derechos humanos. Entonces quedaríamos a merced de lo que estos estados consideraran, porque no tienen, digamos, ya un conjunto de recomendaciones importantes que deben hacer efectivas a través de la normatización y la modificación de las prácticas institucionales. Quedaríamos a merced de que la justicia avanzara, entre comillas, la justicia a su propio ritmo, y quedaríamos a merced que muchos casos no fueran reconocidos como violaciones de derechos humanos y por supuesto esas víctimas no fueran reconocidas. Eso nos preocupa. Por el contrario, nosotros le apostamos a que con las funciones de prevención y protección que tiene el sistema interamericano en este momento y la Comisión Interamericana particularmente, pudieran, digamos, transformarse en que los estados adopten normas acorde con esos estándares interamericanos, que adopten prácticas acordes con esos estándares y que fueran justamente las democracias, los estados los que fueran fortaleciéndose, los que fueran haciendo parte, digamos, de su diario vivir las garantías a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que no tuviéramos que acudir al sistema como la última opción. Esa sería la apuesta que nosotros hacemos. Cuando la Comisión Interamericana profiere anualmente su informe y cuando en esa anualmente incluye algunos países como Colombia y hace observaciones, algunas fuertes, algunas, digamos, desde nuestro punto de vista insuficientes o muy moderadas, al Estado de Colombia, digamos, el sentido de ese informe es que se tomen los correctivos desde la norma, desde la práctica, desde las garantías. No el sentido no es el de dejar al país en ridículo o el de desconocer lo que están haciendo, los avances que tienen, digamos, en este caso el Estado colombiano, sino el de poder fortalecer esa democracia y esas garantías. Esa es la apuesta. Si en un escenario futuro muy negativo no lo tuviéramos, quedaríamos, repito, a merced de los gobiernos de turno
y ya por lo menos en Colombia recordamos que hemos tenido gobiernos donde el panorama ha sido bastante difícil en materia de derechos humanos, y como en este momento, donde tenemos un panorama de retroceso en materia de justicia, como lo estamos viendo con las reformas constitucionales que están en trámite en este momento. O sea, en cierta medida lo que entiendo y capto de lo que estás planteando es que los estados debieran prepararse más bien para transformarse, y no pretender transformar la protección de los derechos humanos. Allí surge un tema interesante que has planteado, es cuál es la forma de cooperación del sistema interamericano de derechos humanos. La mejor cooperación es mostrar dónde están los errores para ser corregidos. En esa tónica, el responsable del Instituto para la Defensa del Estado en Colombia, Fernando Carrillo, recientemente planteaba que ellos esperan es que sea un sistema con investigación más técnica. En ese sentido, una pregunta, Rafael, ¿es técnico la investigación que realiza el sistema interamericano, o qué tipo de investigación realiza el sistema interamericano para tomar sus decisiones? El doctor Carrillo lo que muestra con esas declaraciones públicas es su total ignorancia sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos son unidades investigativas. El sistema interamericano, la Comisión y la Corte son sistemas subsidiarios complementarios a los sistemas nacionales. En ningún momento lo reemplazan y mucho menos compiten con ellas a niveles investigativos. Se apoyan en lo que le dice tanto el gobierno a través de la Cancillería, las decisiones judiciales, las decisiones disciplinarias, pero en ningún momento pueden hacer de investigadores. La Corte es un juez internacional. Lo que en realidad le molesta al Estado colombiano es verse observados por la comunidad internacional, en este caso por la Corte Interamericana, porque su sistema de justicia, ya lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es inoperante. ¿Cómo es posible que casos que llevan más de 25 años no han sido resueltos por la justicia colombiana? Y para el ministro de Justicia de Colombia, no es un término razonable 25 años en impunidad, 17 años en impunidad, 12 años en impunidad, como en los casos del periodista Jaime Garzón, como en el caso de la masacre de Santo Domingo, como en el caso del exterminio de la UP, en fin. Pero, doctora, si desaparece el sistema interamericano, ¿qué va a pasar con el caso de la UP? ¿No? Entonces, estas afirmaciones del señor Carrillo lo que demuestran es la ignorancia de este funcionario en términos del sistema interamericano de derechos humanos. Queda difícil pensar, como lo plantean algunos estados, de que se trata de una crisis del sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. Más bien lo que entonces podemos ver es que hay una dificultad muy grande para los estados en materia de intereses, que lleva a que se considere que se solucionan los problemas internos de los países debilitando el sistema interamericano. En ese sentido, este punto es muy clave. ¿Qué significaría un retroceso a nivel de estatutos, ya no solo de reglamentos, Carlos, en materia de lo que tú conoces y has trabajado en el sistema interamericano? Sí, yo creo que cuando la discusión ya pasa al estatuto, se puede afectar la independencia y la autonomía tanto de la Comisión como de la Corte. Hasta ahora se ha hablado únicamente de la Comisión, pero digamos que la voracidad puede llegar más allá y, como se ha dicho aquí anteriormente, las presiones políticas efectivamente han incidido en ambos órganos. En la Comisión Interamericana es claro su cada vez mayor reticencia
a establecer medidas cautelares por la reacción tan fuerte de los estados frente a las medidas cautelares. Y resulta que las medidas cautelares no prejuzgan sobre el caso, pero sí pretenden evitar que se consuma un riesgo que mayor no sea remediable posteriormente. Y eso, por lo menos en Colombia y en otros países de la región, ha sido claro que ha tenido efectos positivos. Muchas y muchos han sobrevivido gracias a las medidas cautelares de la Comisión. Entonces, entrar a afectar al estatuto y eventualmente y posteriormente a la convención va a afectar la independencia y la autonomía. Yo creo que sería pertinente llamar la atención de los estados en el siguiente sentido. Cuando alguien denuncia una violación, no está cometiendo un acto inamistoso con el Estado. Por el contrario, está haciendo un reconocimiento de que el Estado se ha equivocado y que podría rectificar inmediatamente. Le está dando todo el reconocimiento y la legitimidad de que se trata de la autoridad que debe asegurar y velar por sus derechos. Los estados autoritarios, los estados que tienen problemas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos reaccionan defensivamente. Un estado democrático, donde reine el Estado de Derecho, debe inmediatamente, ante una denuncia, lo primero que debe hacer es investigar los hechos. Y si llega a la conclusión de que efectivamente puede haber una violación de los derechos humanos, inmediatamente actuar para restablecer el ejercicio de los derechos. Eso es lo que hacen los estados democráticos. Si uno compara cuál es el comportamiento de algunos estados donde la democracia se ha asentado con una mayor fuerza y otros estados autoritarios o con cuadros de violaciones como el de Colombia, ve claramente la diferencia. Llegan a soluciones amistosas, proponen salidas para evitar que las víctimas sufran todavía más durante un largo proceso ante la Comisión, ante la Corte. En cambio, hay otros estados que se empecinan hasta el final, que llegan hasta el último minuto del último segundo negando y tratando de desprestigiar el sistema. Entonces, yo creo que, como ha dicho muchas veces la Corte Interamericana y es el sistema, no todo hecho violatorio de un derecho fundamental que ocurra en un estado se le puede atribuir al Estado, porque sería imposible, sería una obligación imposible para los estados. Pero si hay un hecho que se le atribuye y hay algún fundamento, el Estado inmediatamente debería actuar para rectificar, para restablecer los derechos y no de una manera defensiva, que llega hasta estas posiciones de tratar de acabar con las medidas cautelares, etc. Y efectivamente, que el diálogo se dé para reformar el estatuto, para reformar muchas cosas entre la sociedad civil, la Comisión Interamericana, la Corte y los estados, pero que no sea un diálogo impuesto por los estados. Ok. En ese sentido, interesante, pues porque surge allí el tema de que precisamente los estados han dicho que no le permiten hacer esta investigación a la Comisión Interamericana y a la Corte para salvaguardar la soberanía de los estados, que son los que están llamados a investigar en su territorio lo que ha pasado en su territorio. Y prácticamente esto, Rafael, lo que significa es que la Comisión y la Corte actúan con lo que el Estado le entrega y con lo que las víctimas entregan. No es más su material probatorio para la toma de decisión. Sí, aquí lo que está en juego hoy es soberanía, autodeterminación de los jueces y fiscales de las justicias domésticas de cada país versus la fiscalización, el monitoreo de cortes, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión. Eso ya le incomoda a los gobiernos, especialmente al gobierno de Colombia. Y eso en realidad es lo que está en fuego. Lo demás son maquillajes de decir sí, pero no. Pero en el fondo lo que se persigue es acabar con esa jurisdicción interamericana de derechos humanos. Carlos, ahí se abre un espacio bastante complejo, ¿no? Hay una cantidad de casos que están para obtener justicia de alguna forma, ya que,
como decía Rafael ahorita, 25 años esperando una decisión. En esos casos, por ejemplo, la Comisión y la Corte actúan por la demora. No necesitan entrar a definir quién tiene la razón o no, sino que una negación de justicia durante 25 años ya por sí es una violación del estatuto. ¿Qué pasaría con esos casos que están ahí a la espera, Carlos? Bueno, déjeme recordar primero que todo que las obligaciones de los estados en materia de respetar los derechos, de garantizar los derechos, de no discriminar y de tomar medidas son obligaciones que no surgen únicamente de la Convención Americana, son obligaciones erga omnes, son obligaciones de derecho internacional consuetudinario, que persisten aunque las quitaran de la Convención, aunque las quitaran de los instrumentos escritos, porque eso es algo que ha construido la comunidad internacional a través de la jurisprudencia y a través de la costumbre internacional. Entonces, los casos que están en curso, yo creo que el sistema no va a desaparecer en lo inmediato, van a ser casos que van a finalizar. A mí me preocupa mucho es el cumplimiento de los casos. Un caso como el de la Unión Patriótica, que es un caso colectivo, sucesivo en el tiempo, que es el caso del exterminio político más grave que se ha dado en el hemisferio, por no decir el único, pero sí el más grave, no va a poder llegar a feliz término si no hay una supervisión internacional que apoye la realización del derecho a la justicia de las víctimas, que apoye la realización de los derechos que le han sido conculcados a las víctimas. Eso no va a poder ser un cumplimiento simplemente en manos del Estado colombiano. De manera que a mí me sigue preocupando mucho el hecho de que se hable de un fortalecimiento del sistema sin hablar de cómo cumplir sus decisiones. Y quisiera advertir que se plantean, ya lo insinuó y lo dijo mi colega Luz Estela Aponte Jaramillo, que el problema no hay una disyuntiva, no hay una contradicción entre sistema de casos, sistema de recomendación a los estados y cooperación. La Comisión Interamericana tiene esas tres funciones. La Comisión Interamericana ha cooperado y coopera con todos los estados. Con Colombia ha cooperado en la actuación de la misión de apoyo al proceso de paz. La Comisión ha cooperado en la expedición de la Ley de Justicia y Paz. Ha hecho recomendaciones en materia de reparación a las víctimas. Programas administrativos que sean verdaderamente reparadores. Ha mencionado los derechos de las mujeres en medio del conflicto armado y cómo se conculcan esos derechos, ya ha formulado recomendaciones. Todo eso son medidas de cooperación, medidas en las cuales la Comisión advierte, diagnostica, señala y se pone también al servicio para cooperar en su implementación. Correcto. Y lo mismo ha ocurrido en Perú, en Centroamérica, en la Argentina, en Chile, en el Uruguay, en muchos otros lugares del continente. En materia de pueblos indígenas ha hecho recomendaciones, ha formulado, ha realizado estudios que son importantísimos para los derechos de los pueblos indígenas. Hay que exigirle, sí, a la OEA que avance en la declaración de los pueblos indígenas. Pero yo creo que esa es una falsa disyuntiva. Decía alguna vez la canciller colombiana que había que pasar de un sistema sancionatorio a un sistema de cooperación y colaboración. Yo creo que no hay que pasar de un sistema a otro. Los estados tienen que pasar a respetar más los derechos humanos y en ese sentido el sistema mismo se va decantando. Por decirlo, parodiando al fiscal de la Corte Penal Internacional cuando tomó posesión el señor Moreno Campo, dijo, el éxito de la Corte Penal Internacional sería no tener casos, porque significaría que los estados están funcionando. Cumpliendo, sí. El éxito de la Comisión y de la Corte sería que no les llegaran casos, porque querría decir que está funcionando la prevención, que está funcionando la obligación de garantía y que están funcionando todas las obligaciones de los estados. Entonces, me parece que no deben plantearse ese falso disyuntiva, sino insistir en todos esos aspectos. Precisamente ahí, Carlos, aparece el tema de los aportes que la Comisión y el Sistema Interamericano le han hecho al Estado de Colombia.
En cierta medida, a veces las autoridades en el exterior presentan el fortalecimiento del sistema de justicia de Colombia como algo demostrable. O sea, ¿qué ha tenido que ver el sistema interamericano, el fortalecimiento de una corte, tanto constitucional como Corte Suprema? En tu óptica, ¿qué papel ha jugado el sistema en eso? Fíjate que yo creo ahí que ha habido realmente una actuación de doble vía. De doble vía. Yo creo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha sido una jurisprudencia muy importante, no solamente para Colombia, sino incluso que se ha irradiado hacia el resto del continente. Digamos, los aportes de la Corte Constitucional colombiana han sido muy importantes. Por supuesto que hay muchas decisiones que uno no puede no compartir, pero en general su actitud frente a los derechos ha sido muy importante. Y uno ve continuamente, citando a la Corte Interamericana, decisiones de la Corte Constitucional colombiana. Pero a su vez la Corte Constitucional colombiana ha señalado que la Corte Interamericana es el intérprete autorizado de la Convención Americana. Y la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, en la sentencia que se pronunció sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz, hace todo un recuento de cómo ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana y cómo traducir esa jurisprudencia en ese sistema de justicia transicional. En el caso de los derechos de las víctimas, desde la sentencia 228, hito que reconoció que las víctimas participaban en el proceso penal no solamente para cobrar una suma de dinero, sino para exigir verdad, justicia y reparación, fue basada también en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. De manera que a mí me parece que ahí ha habido en Colombia, y creo que en otros lugares, en la Argentina, la Corte Suprema de la Nación Argentina ha tomado la jurisprudencia de la Corte Interamericana para desarrollar derechos, para decretar la nulidad de la ley, de las leyes de impunidad, igual en Uruguay, etcétera. Creo que ha sido un diálogo jurisprudencial, y hay creo una publicación de la Corte en ese sentido, un diálogo de dos vertientes que ha enriquecido el acervo jurídico, que ha enriquecido la protección de los derechos en el continente. Claro, y lógicamente por esta vía se ha fortalecido la democracia en Latinoamérica. Y el Creo Estado que de Derecho. Es importante este punto. En ese sentido, Luz, tú que has estado trabajando con un caso tan grande como el caso de la UP, con más de 4.000 víctimas directas, lo cual indica el potencial de víctimas, de familiares que están allí representados, para las víctimas, ¿qué significaría un retroceso en esto? Porque entendemos que las víctimas, sobre todo en el caso UP, por ejemplo, han puesto que allí está su única esperanza de obtener verdad, justicia y reparación. ¿Cómo notas que se siente esto dentro de las víctimas? Por supuesto que tendría, digamos, unas repercusiones para las víctimas de la Unión Patriótica, más allá, digamos, de los mecanismos de solución del, digamos, el litigio en curso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos indicado, y Carlos lo mencionaba ahora también con mucha fuerza, Carlos, que también es parte de este equipo de trabajo de Unión Patriótica, que el caso de la Unión Patriótica ante el sistema interamericano lo que está evidenciando son fallas muy profundas en el sistema democrático, en concreto de Colombia, un Estado de Colombia que garantiza los derechos políticos, y un Estado de Colombia que en el surgimiento de la UP le apostó a una salida política. Hoy el país sigue necesitando la salida política, pero no logró, digamos, consolidar ese proyecto de salida política, y lo que hace es estigmatizar y cobrar la vida de quienes fueron estigmatizados. Pues está poniendo, digamos, en el hemisferio, está mostrando una herida muy grande, y es una democracia en el papel y una realidad que no garantiza los derechos, y particularmente no garantiza los derechos políticos. Entonces, un poco lo que se aspira es a que en este caso el sistema pueda reflexionar sobre lo que realmente significan las garantías, y cómo los estados, al margen de que pues el pronunciamiento sea sobre el Estado de Colombia, cómo los sistemas deben estar alertas para prevenir que circunstancias y hechos tan graves como estos funcionen. Y también el reto de cómo impartir justicia frente a casos, digamos, colectivos. Ahí estaríamos nosotros
obviamente haciendo un gran aporte a la democracia del hemisferio, y por supuesto sería un gran aporte que lo tendrían que valorar positivamente, digamos, las generaciones venideras en concreto en Colombia. Entonces, si este caso sufre las limitaciones o unas nuevas limitaciones al sistema interamericano, por supuesto que las víctimas van a desconfiar mucho más del sistema colombiano, en tanto que aunque hay otros recursos y aunque se mantiene la obligación de investigar del Estado de Colombia, pues no habrá, digamos, la contundencia para que haya un pronunciamiento sobre las garantías políticas que requieren los sistemas, los mecanismos eficaces para investigar crímenes de sistema. No habrá medidas de reparación adecuadas más allá, digamos, de lo que permiten instrumentos normativos como la recién aprobada ley de víctimas. Entonces creemos que sí se recortarían, digamos, las expectativas que en términos de derechos humanos, de democracia y sobre todo de garantías de no repetición de crímenes políticos se sucedieran al pasado. Quiero finalmente hacer una observación a propósito de los dos temas que han salido acá en la mesa, que son algunos argumentos que han dado los estados diciendo que el sistema interamericano y sobre todo las actuaciones de la Comisión Interamericana y de la Corte pareciera que pisotearan su soberanía, y lo que manifestaba la canciller colombiana, y que el sistema es un sistema básicamente sancionatorio y que en nada le ayuda a la democracia colombiana. Yo creo que estos son argumentos que no son creíbles. Y no son creíbles porque si se tratara de cuestionar la soberanía, entonces Colombia debería inclusive retirarse del sistema de la OEA, porque la propia Carta de la OEA estaría pisoteando, digamos, la propia soberanía colombiana. No puede ser visto, digamos, ningún sistema, y particularmente un sistema de derechos humanos, con el criterio de que las acciones van a pisotear la soberanía. Y de otro lado, pues no tendría sentido que Colombia entonces siga suscribiendo otro tipo de tratados, entre ellos, por ejemplo, el TLC. Okay. Y le haríamos otro cuestionamiento al Estado. ¿Por qué cuando un Estado es sancionado por una organización internacional como la Organización Mundial del Comercio, no salen a dar opiniones como estas? Sí. Por el contrario, las acatan, porque está en juego son las propias reglas que los Estados han adaptado para que sus sistemas sean efectivos. Eso es pues un poco para reflexionar sobre el sinsentido de las apreciaciones un poco apresuradas que dan funcionarios en tanto no tienen argumentos mayores para cuestionar el sistema interamericano. Ahora, llama la atención de que uno a veces no sabe de cuál Estado está hablando el Estado de Colombia, sobre todo si la Constitución Nacional plantea que la Convención Interamericana hace parte de nuestra Constitución y que por lo tanto lo que estamos haciendo es aplicar nuestra propia decisión. A veces uno se confunde ahí, ¿cuál es el Estado del que se habla? ¿Un Estado que no reconoce la Convención o el que está en la Constitución que dice que la Convención es parte del sistema? En esa lógica que estamos hablando ahorita, surge la inquietud de estos pronunciamientos de Fernando Carrillo en el sentido de cuáles son los objetivos de Colombia en esta asamblea de la OEA que está por terminar hoy, ¿no? Llama la atención que en primer lugar se pone como objetivo sacar a Colombia del artículo 4 y allí del capítulo 4, disculpen, y allí también plantearse de que un poco desmontar casos como Mapiripán y Santo Domingo están dentro de su lógica. Rafael, ¿hay alguna posibilidad de que en una asamblea de la OEA un proceso como el de Mapiripán o cualquier otro proceso de Colombia o de otro país pueda caerse, tumbarse? Bueno, la discusión natural de este asunto no es la asamblea, el órgano político, sino el Consejo Permanente de la OEA, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Esos son los órganos tradicionales donde se discuten este tipo de temas. Estas no son cosas que se dan de un día para otro, ¿no? Entonces, yo creo que se está ambientando algo en la misma dirección que se ha venido trabajando, que es el debilitamiento del sistema interamericano. Pero yo quisiera referirme al tema de la retroalimentación y voy a colocar el caso de las medidas cautelares. Para la Corte Constitucional colombiana, las medidas provisionales de la Corte Interamericana y las medidas cautelares de la Comisión son
decisiones vinculantes para el Estado colombiano. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en las medidas provisionales del pueblo indígena Cancuamo, dijo y acogió los criterios de cumplimiento establecidos en el auto 004 de la Corte Constitucional. Pero además, hoy en día en Colombia, los parámetros que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen siendo acogidos e implementados por la justicia penal. Fíjense que en el caso Cajamarca hay medidas de reparación, de pedidos de perdón, etc. En el caso del Palacio de Justicia, segunda instancia, Tribunal Superior de Bogotá, hay una serie de medidas de reparación, de pedidos de perdón, de que los militares no estén en guarniciones militares para que no violen el dolor de las víctimas, etcétera, etcétera. Pero en la jurisdicción contencioso administrativo igual. Siguen esos mismos lineamientos. Entonces, esto demuestra que el sistema, un sistema y otro, el nacional y el interamericano, no están en rivalidad, no están en contraposición. Yo lo que veo es que lo que se está discutiendo hoy en Colombia, en el Congreso, que están a puertas de ser leyes de la República, es el fuero penal militar y el marco jurídico para la paz. Ambos tienen ingredientes de impunidad y ambos tienen un eje común, agentes del Estado, pero con nombre propio. Los militares, la cúpula militar que participó en los hechos del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Allí hay un marco de impunidad. Ya lo ha dicho Human Rights Watch, en el sentido de que esto conduciría a ese fenómeno que es transversal a la historia de Colombia. Si por algo se han movido casos emblemáticos en la vida jurídica del país, es porque han sido presentados al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. De lo contrario, dormirían el sueño de los justos. En este proceso de debate, de diálogo que han sostenido los estados sobre una posible reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, evidentemente ha surgido una opinión de las ONGs de derechos humanos que desde toda América Latina y desde todo el continente solicitan la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido esa reacción? ¿Qué proponen? ¿Qué plantean las organizaciones de derechos humanos de las Américas? En ese sentido, y continuando con el tema de la reacción de las ONG, en la Asamblea se ha presentado, tanto en el diálogo con el secretario general, como para entregar a todos los estados las posiciones de las ONG de rechazo a la injerencia de los estados, de pedirle a los estados que tengan respeto por la autonomía y la independencia y que la esfera o el escenario de discusión se traslade de la Asamblea a la Comisión Interamericana, que debe dialogar con los usuarios del sistema, que somos las organizaciones de la sociedad civil y los estados, y dialogar, que sea un diálogo fructífero entre las partes. De manera que para nosotros, los usuarios, las ONG, las instituciones académicas, las universidades, es muy importante que esta reforma se haga para tratar de avanzar y afianzar el sistema y no para debilitarlo y garantizar que los estados van a pasar impolutos frente a sus violaciones. ¿Sí? Bueno, llegando al fin de esta emisión de un nuevo programa de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia, quisiéramos darle la palabra a Carlos, a Luz Estela y a Rafael para que nos comenten cuál es su peor preocupación con este debate. ¿Qué sería lo que más le preocupa que podría pasar
en este problema. Bueno, permítame apartarme de su pregunta. Yo quiero agradecerle a PCS que me haya invitado y agradecer que organice este tipo de debates, y quisiera dar un mensaje: que nadie olvide que el sistema interamericano de protección tiene un propósito y un objetivo concreto, que es la protección de la dignidad de los seres humanos. Si eso se acaba la dignidad de todas y todos, no solamente de una parte, sino de toda la población. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecer a este debate que en buena hora se convoca. Creo que hemos tenido este debate en Washington, en otros países, en el marco también de asambleas anteriores de la OEA, y estábamos, digamos, en mora de iniciar un debate público acá en Colombia. Y en segundo lugar, sobre la pregunta, a mí lo que me preocupa mayormente es que se deterioren las facultades de protección efectiva de los derechos humanos que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y concretamente las funciones de protección a las que contribuye la Comisión Interamericana a través de diversos mecanismos como los que hemos mencionado acá: los casos, las medidas interamericanas, el informe anual a la Comisión, las relatorías, porque aunque está, digamos, sobre el tapete la relatoría de libertad de expresión, yo quiero también llamar la atención sobre relatorías tan importantes como la de los derechos de las mujeres, la recién creada relatoría para defensores y defensoras de derechos humanos y grupos de trabajo temáticos muy importantes. Eso sería gravísimo, porque no ayudaría a que se dieran internamente medidas eficaces, acciones contundentes frente a eso. Pero también, al igual que lo señalado por Carlos, yo creo que más allá de una preocupación concreta, lo que tememos es a que haya un deterioro general de las garantías para el conjunto de ciudadanos de las Américas, y apostamos a que superemos este mal momento y que, por el contrario, el sistema se pueda fortalecer. Bueno. Yo quisiera enviar el mensaje a través de este debate, que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está constituido en favor de las víctimas. Detrás de nuestra vocería, de sus representantes, están los periodistas, los sindicalistas, los y las defensoras de derechos humanos, las comunidades, las mujeres, los niños y niñas víctimas de desplazamiento forzado en Colombia, quienes se les violan permanentemente sus derechos humanos. Sin una Corte Interamericana, sin una Comisión Interamericana, este núcleo de personas significativo en Colombia estarían más desprotegidas, estarían más desamparadas. Y ese es el llamado que hay que hacerle a las y los beneficiarios del sistema de casos, del sistema de medidas cautelares en Colombia, que son muchas. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados e invitada. Yo quiero llamar la atención de que este programa se emite por la campaña de Levántate, no más impunidad en Colombia. Defensores y defensoras de derechos humanos, de las víctimas, de los periodistas, que hagamos también un esfuerzo por unificar una acción en toda Latinoamérica para tratar de evitar que pase esto que se nos viene encima, y que podamos tomar medidas y mecanismos para también llamar a los estados y gobiernos a que pongan fin a esta intención. Muchas gracias, y esperemos que tengamos otra oportunidad para debatir estos temas. Muchas gracias.